Muy bien, empezaremos hoy con la reforma en Suiza. Digamos que se podrían haber dicho muchas otras cosas más en cuanto a la reforma en Alemania, eh, el rol de Melanchthon en esa reforma alemana, de pronto la teología de Lutero, la teología de Melanchthon, que tiene algunas diferencias importantes, y eso va a marcar el rumbo del desarrollo del luteranismo. El luteranismo en la historia se va a identificar con estos dos personajes. Van a haber luteranos fieles a Lutero y luteranos que se identifican con Melanchthon, o sea, melantonianos. Los luteranos melantonianos tienden a ser un poco más calvinistas en alguna interpretación respecto a la Cena del Señor, y los luteranos más fieles a la enseñanza propia de Lutero, pues siguen con esa diferencia marcada respecto a las iglesias calvinistas. De allí que el luteranismo conforma toda una tradición, conocida como tradición luterana. Hay toda una tradición hasta el día de hoy y nunca se identificó esa tradición como reformada, nunca. O sea que cuando se acota el concepto de tradición reformada, ese concepto no incluye a los luteranos. No están ahí. No están los melantonianos ni luteranos en la tradición reformada. Es más, ellos mismos lo saben y tampoco quieren estar en la tradición reformada, porque tienen su propia tradición, la tradición luterana. Así que cuando usted lea los libros de historia de la Reforma o escucha a algún predicador o conferencista hablar de tradición reformada, usted sabe que ahí no están los luteranos. O sea, los luteranos no son reformados, no son reformados. ¿Sí? Sí, hay muchas diferencias con ellos, no solamente su interpretación del sacramento de la Cena del Señor, que para los calvinistas pues era un error eh, grave de Lutero, pensar que la presencia corporal de Cristo era una realidad que se hacía presente a la hora de la celebración de la Cena del Señor. Y también su interpretación del sacramento del bautismo tiende a ser muy cercano a la interpretación romanista, con algunas diferencias, pero digamos que tiende a acercarse más que el bautismo infantil de los calvinistas. Tiene otra teoría, digamos, otros argumentos muy diferentes. Al mismo tiempo, los luteranos en la historia conservaron la tradición de las imágenes, eran iconolorios, lo que significa que no necesariamente veneraban imágenes, pero digamos, preservan imágenes, mientras que los calvinistas no eran propiamente iconoclastas, destructores de imágenes, pero había un espíritu anticonodulus, o sea, no estaban como muy de acuerdo con ciertas imágenes en los templos o con ciertos adornos en los templos. Incluso los puritanos ingleses van a simplificar el culto por eso, porque creían que la misa romanista tenía muchos adornos, muchos elementos, muchas arandelas que terminaban desviando lo más importante que era la predicación de las escrituras. Y los luteranos en la historia preservan muchos elementos romanistas todavía en su culto, en la forma de vestir de los ministros, muchas cosas que el calvinismo obviamente va a tomar un camino separado. Para terminar de ajustar, representantes luteranos de finales del siglo pasado, o sea, cerca hacia el año 2000, firman un tratado con Roma ecuménico, donde finalmente tratan o llegan a un acuerdo de la definición de justificación por la fe. Y el concepto que da el romanismo, que dio el romanismo hace 22, 23 años atrás, era que la justificación sí es por la fe, pero el hecho de ser por la fe, pues no quiere decir que no sean necesarias las obras. Y ese concepto fue acordado también por el luteranismo a finales del siglo pasado. O sea que por muchos otros motivos, obviamente, los luteranos no hacen parte de la tradición reformada, que vamos ahorita a empezar a estudiar en qué consiste realmente la tradición reformada. Bien. Es cierto que una parte de la historia, una parte de la historia acercarse a los calvinistas y hay una posición. Es cierto. Ahora, el acercamiento de algunos príncipes luteranos al calvinismo viene por la influencia de Melanchthon. Melanchthon era muy cercano a Calvino
Y cuando estuvimos viendo el caso Servet, nos dimos cuenta cómo Melanchthon opina sobre la aplicación de la pena de muerte a Servet en la hoguera, siendo Melanchthon representante del luteranismo en ese momento, el más importante. Vemos que hay una relación muy estrecha con Calvino, Melanchthon y Calvino. Incluso ha sido descrito como un criptocalvinista. ¿Qué significa eso? Pues un luterano, pero que ha empezado a tener, digamos, un acercamiento mucho más comprometido con la doctrina calvinista, ¿no? No un calvinista como los calvinistas, pero aceptaba muchas doctrinas desde el punto de vista del calvinismo y eso genera una ruptura en el luteranismo, evidentemente, y de ahí se desprenden los melantonianos y por otro lado los luteranos. Entonces sí es verdad. La reforma en Suiza podemos decir que inicia con este hombre, Ulrico Zwingli. Zwingli. Si ustedes recordarán, en la clase de ayer estuvimos hablando del coloquio de Magburgo, donde Lutero y Zwinglio discuten la posición respecto a la interpretación de la Cena del Señor y que básicamente no hubo acuerdo. Por mucho que Felipe de Hesse, Landgrave, se esforzara por ese acuerdo, no hubo acuerdo, porque son dos posiciones completamente diferentes. Ustedes recuerdan, la posición de Zwinglio fue el simbolismo sacramental, el significa del texto. Cuando el Señor dice, el pan es mi cuerpo, o sea, este es mi cuerpo, Zwinglio dice que ese est significa. Entonces Jesús está diciendo, este pan representa o significa mi cuerpo. Eso es todo lo que Jesús está diciendo. O esta copa significa o representa mi sangre. Esa es la interpretación de Zwingli. Pero Lutero interpretaba el est literalmente, en el sentido de que ese est no era simplemente, no era que significara o representara, sino que apuntaba, señalaba una realidad espiritual. Cristo quiso decir, este cuerpo o en este cuerpo, en este pan, perdón, está mi cuerpo. No que el pan se transformara en el cuerpo, sino que en este pan está mi cuerpo. Es como si el cuerpo de Cristo hiciera presencia en el momento de participar de los elementos. De ahí que los luteranos van a acotar un concepto que sería el consubstancial, que significa que el cuerpo de Cristo está por encima, por debajo y a los lados del pan. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, no hubo un acuerdo, ese es el Zwinglio de ese coloquio de Magburgo, el cual nace el 1 de enero de 1484, un año después de Lutero. O sea, Lutero era un año mayor de Zwingli. Lutero nace en 1483. Nace en Wildhaus, Suiza, que igual viene a ser un pequeño pueblecito de Suiza, muy cercano al cantón de Zúrich. Se casa con Anna Reinhardt, esa va a ser su esposa, y va a morir el 11 de octubre de 1531. Este va a ser el reformador, vamos, de esa primera generación, el primero en morir. Va a ser Zwingli. Cuando nosotros hablamos de reformadores, debemos entender que hay diferentes generaciones de reformadores. Entonces, la primera generación de reformadores es compuesta por Lutero en Alemania, Zwinglio en Zúrich, Ecolampadio en Basilea. Digamos que esos tres van a ser los reformadores más representativos de esa primera generación. Lutero en Alemania, Zwinglio en Zúrich, o sea, en Suiza, y Ecolampadio en Basilea, que también viene a ser Suiza. Basilea, donde estaba la gran imprenta, viene a ser Ecolampadio. Bucero se viene a conocer más en una segunda generación. Podemos decir, hay una segunda generación donde aparece Melanchthon en Alemania, Bullinger en Zúrich, Bucero en Estrasburgo, Vermiglio en Italia y luego tendrá que viajar a Oxford. O sea, hay una segunda generación de reformadores, ¿sí?
Melanchthon, Bullinger, Bucer y Bernini. Esas dos generaciones más o menos se fechan hasta la muerte de Calvino. Me faltó Calvino. Ginebra. Se fechan hasta la muerte de Calvino, que es en 1564. ¿Sí? O sea, estas dos generaciones irían desde el nacimiento de Lutero y Zwingli a 1483-84 hasta 1564, irían las dos generaciones de reformadores. ¿Sí? Pero acá no hablamos de tradición reformada. Eso es importante. O sea, en estas dos generaciones todavía no hablamos de una tradición reformada. Es una tradición, la tradición reformada es un desarrollo teológico del calvinismo y de otras teologías, pero que va a tener, digamos, se va a establecer en un periodo de la historia posterior a 1564. Ya a partir de 1564 empezamos a hablar de una tradición reformada. Pues acá hay un corte. Aquí se va a generar un corte. Entonces, entre estas dos generaciones, primera y segunda generación, hay un corte. Y a partir de ese corte, entonces se habla de la ortodoxia reformada temprana. ¿Sí? Podríamos decir que esto va de 1500, perdón, 65, o sea, después de la muerte de Calvino, hasta 1640, más o menos. Ortodoxia reformada temprana. Es 1565, un año después de Calvino, ¿sí? 1640, o sea, siglo XVII. Se habla de una ortodoxia reformada temprana. Luego, se habla de una ortodoxia reformada alta, que iría de 1640 a 1725. Cuando hablamos de estas dos etapas, de esta ortodoxia reformada temprana y de la ortodoxia reformada alta, ahí estamos hablando de lo que se conoce como tradición reformada. ¿Sí? O sea, lo que ocurre en esas dos etapas. En estas dos etapas sería tradición reformada. Y aquí hay algo muy importante. Y es que la tradición reformada, que tiene un desarrollo temprano, tiene un desarrollo alto, se da, es a partir de recoger los diferentes tipos de teología que se dieron en estas dos primeras generaciones. Eso es lo que va a ocurrir con la tradición reformada. Ella va a recoger diferentes tipos de teología que se dieron entre estas dos generaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a reconocer a Zwingli como un teólogo que aporta, ¿sí? Se va a reconocer a Bullinger, se va a reconocer a Bernini, se va a reconocer a Calvino. Algunos identifican a Bucero, otros no identifican a Bucero. Hay una línea muy marcada, Zwingli, Bullinger, Bernini y Calvino, o sea, digamos que todos aportan a lo que será la tradición reformada. El caso de Lutero, Melanchthon, van a tener una tradición diferente y algunos dicen que Bucero finalmente se adhiere más al luteranismo que a la tradición reformada. Lo mismo que Colampadio. Sin embargo, son cosas que en la historia pues, se pueden debatir, o sea, no es como tan taxativo, ¿no? Lo que es claro es que la tradición reformada no incluye a Lutero y a Melanchthon. O sea, es claro, no la incluye. Ellos tienen su propia tradición, que es la tradición luterana. Entonces, es mejor cuando le pregunten a usted que usted diga, yo soy reformado. Es mejor utilizar la palabra reformado, porque si usted dice que usted es calvinista, dejaría por fuera a Bullinger, dejaría por fuera a Bernini, dejaría por fuera a Zwingli. Generalmente, movimientos como el presbiterianismo sí son muy, digamos,
sí, muy reduccionistas, en el sentido de que somos calvinistas. Y cuando uno va a revisar, sí, o sea, sí logran, incluso hasta el gobierno de la iglesia tiene su base en el consistorio de Calvino en Ginebra, el paidobautismo, o sea, son como muy estrictos acá. Pero los bautistas, es mejor que como bautistas se identifiquen como tradición reformada, o sea, más que calvinistas, reformados, porque los bautistas recogen toda la tradición, o sea, no es como simplemente calvinista. Y aparte, creo que en la historia se cuestiona el llamarse calvinista, porque al decirse calvinista hay un desconocimiento de los otros teólogos de la generación de Calvino. Incluso Richard Müller dice que en Inglaterra se leyó más a Bullinger que a Calvino en Inglaterra. Entonces, esto es como datos para tener en cuenta. Así que Zwinglio, personaje que está acá, mírenlo aquí, hace parte, digamos, de esa primera generación de reformadores, juntamente con Lutero, juntamente con Nicolampadio. De pronto, el personaje que está entre esto y esto es Bucero. O sea, si hay un punto intermedio o transitivo, es Bucero el que hace esa transición entre la primera y la segunda generación por la edad, ¿no? Porque digamos que era mayor que Calvino, pero menor del Zwingli. Entonces, por edad puede ser ese personaje de transición hasta este momento. Fallece en Albi, Suiza. Zwingli estudió en la Universidad de Viena y Basilea. El hecho de que haya estudiado en estas dos universidades es muy diciente. Viena y Basilea es muy diciente. ¿Por qué? En Basilea hubo una persona que todos identificaban a esa persona con Basilea y Basilea con esa persona. O sea, había como una asociación natural. ¿Quién creen que era esa persona? Cuando se hablaba de Basilea, el pueblo, la gente podía pensar en una persona, en esa persona, porque estaba muy ligada con Basilea. ¿Quién es esa persona? Erasmo de Rotterdam, el príncipe de los humanistas, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam también estudió en Basilea y fue príncipe de los humanistas, pues digamos que el gran erudito o académico de esa ciudad, ¿sí? Erasmo de Rotterdam. Y Viena también tiene que ver, está ligado a Erasmo de Rotterdam, o sea, fueron lugares que él no solamente estudia, sino que fue catedrático de esas universidades en esos lugares, fue profesor. O sea que esto es importante, porque cuando entendemos que Zwinglio estudia en estas dos universidades, toda la influencia académica que recibe Zwinglio es de Erasmo de Rotterdam, toda la influencia académica. Y es probable que ocurriera con Zwinglio lo mismo que ocurrió con muchos españoles cuando se identificaron con la fe protestante, que ellos conocieron el luteranismo más a partir de los escritos de Erasmo. Recuerden que Erasmo era ecléctico, criticaba mucho al romanismo en muchas cosas y tenía razón. Es más, siempre abogaba como por un cambio social y una cantidad de cosas, pero nunca dio el primer paso él. Siempre desde la parte académica lo identificó el problema, trataba de dar la solución, pero no era un activista. O sea, nunca dio el paso. ¿Qué quiero decir? Que es posible que Zwinglio, en los escritos de Erasmo, en su formación teológica, haya empezado a identificar las diferencias que hay entre el romanismo corrupto, que manipula las masas porque se aprovecha de su ignorancia, a una especie de fe diferente, digamos, como que el romanismo necesita una reforma, ¿no? No podemos seguir igual, hay que reformar la iglesia romana. Y ese espíritu es posible que en estas universidades Zwinglio se contagia de ese espíritu, ¿no? Se contagia de ese espíritu. Y ya desde ahí empieza a notar una diferencia. ¿Qué se quiere decir con esto? Se quiere decir que Zwinglio era experto en los idiomas bíblicos, era experto tanto en el hebreo
en el griego y por supuesto en el latín, el cual se había escrito la Vulgata Latina de Jerónimo. Él era experto en esto y era experto también en una especie de hermenéutica humanista. Y yo sé que la pregunta va a ser difícil a estas alturas, pero yo les decía a ustedes que el renacimiento humanista trajo un concepto, el cual sería aplicado en la hermenéutica, no la cuadriga medieval. ¿Recuerdan la cuadriga medieval? Que Aquino explicó, que Lutero aplicó los cuatro sentidos, ¿sí? Que la cuadriga básicamente era una carroza, la cual era tirada por cuatro caballos. Eso era una cuadriga medieval, una carroza tirada por cuatro caballos. Y de manera ilustrativa se explica el método hermenéutico medieval con esos cuatro caballos, que son caballo, es el sentido literal, el otro caballo es el sentido tropológico, que es moral, el otro caballo es el sentido anagógico, que es escatología, y el otro caballo es el sentido espiritual, que es la alegoría. Esa es la cuadriga medieval. Pues yo les decía que había un concepto que venía del Renacimiento humanista que Calvino, por ejemplo, va a aplicar en su hermenéutica y muchos otros teólogos. ¿Y tiene que ver con qué? ¿Alguien recuerda el concepto? Yo sé que cuando lo diga van a decir, ah, claro, pero a estas alturas yo sé que es difícil tratar de recordar eso. Conciencia histórica. Conciencia histórica del texto. Lo que llamaríamos hoy algo así como contexto histórico-cultural del pasaje. Conciencia histórica del texto. Ahora, esto no es propio del Renacimiento. O sea, yo no puedo decir que el Renacimiento se inventó esto. Si hubo un padre de la Iglesia quien aplicaba la conciencia histórica del texto a la hora de interpretarlo, fue San Juan Crisóstomo. Crisóstomo. Incluso Crisóstomo, cuando Calvino en las instituciones de la religión cristiana habla acerca de la importancia de la predicación, la importancia del sermón, las citas que hace Calvino de Crisóstomo, la mayoría. O sea, es como el padre de la iglesia que más consulta en términos de predicación expositiva y de hermenéutica bíblica, más que Agustín, más que San Agustín, Crisóstomo. Entonces, esa conciencia histórica ya estaba en Crisóstomo, pero digamos que hay un despertar con el renacimiento humanista de esa conciencia histórica y Zwinglio va a tener eso. O sea, Zwinglio, su hermenéutica va a ser una hermenéutica compuesta por esa conciencia histórica. O sea que Zwinglio posiblemente no va a aplicar una cuadriga medieval como Lutero, sino que se va a fijar muy bien en el significado de las palabras, lo que llamamos etimología, y en la conciencia histórica. O sea que Zwinglio está bebiendo de los humanistas, pero al mismo tiempo de los padres de la iglesia tempranos. Porque por lo menos en las escuelas de Alejandría y de Antioquía, que por cierto, para el siglo III no sabían que era de Antioquía y de Alejandría, que eran escuelas. Eso lo hizo Harnack en 1844. Él es el que clasifica a estos sistemas interpretativos como diferentes escuelas. Para el tiempo del siglo III, pues no había esa diferencia. La etimología era muy importante, o sea, el saber qué significa esta palabra era muy importante. Y noten que Calvino, cuando usted lee los comentarios de Calvino, Calvino le gusta la etimología. Noten que él siempre está poniendo la palabra hebrea con la palabra griega y el significado de la palabra. O sea que la hermenéutica de Calvino es una hermenéutica patrística. Y luego le agrega la conciencia histórica del pasaje, que también es Crisóstomo, o sea, es patrístico, ¿no? No es cuadriga medieval. O sea, que hay una diferencia exegética importante en Calvino y que posiblemente tenía Zwingli. Ahora, por eso hay que entender la Reforma también mirando al Renacimiento, porque lo que hicieron los estudiosos renacentistas fue lo mismo. Tomar, por ejemplo, el escrito de Cicerón y hacer la exégesis al escrito de Cicerón. ¿Y cómo le hacían exégesis al escrito de Cicerón? Etimológicamente y con la conciencia histórica. O sea, de la misma manera como estaban haciendo exégesis a los escritos latinos y griegos de Aristóteles, de Platón, de Virgilio, por el lado de las escrituras, muchos reformadores estaban aplicando casi la misma metodología
pero al texto bíblico. Y ahí hay una transición entre una exégesis medieval hacia una exégesis moderna. ¿Sí? Pues se está dejando en parte un poco la cuadriga medieval, aunque nos vamos a dar cuenta que en el siglo XVII los puritanos van a hacer una especie de mezcla, o sea, los puritanos van eh, a interpretar según la etimología, a interpretar según el contexto histórico del pasaje, pero al mismo tiempo van a dar un fuerte énfasis en la experiencia, en la aplicación. Bueno, hay una especie de mezcla interesante en la hermenéutica de los puritanos. Así que Zwinglio va a ser un humanista, va a ser un humanista. Recuerden que humanismo en el siglo XVI no significa que el hombre sea el centro del mundo. Humanismo en el siglo XVI describe a una persona que estudia las letras. Eso es un humanista, una persona que sabe latín, que sabe el griego, que conoce la exégesis, los métodos interpretativos de los textos antiguos, conoce la filosofía, conoce la historia. Ese era un humanista, ese era un humanista. Entonces hay que también explicar y diferenciar cuando hablamos del humanismo como que el hombre es el centro y cuando estamos hablando de humanismo simplemente en términos académicos. Entonces Zwingli era un gran humanista. Eso es, pastor en la iglesia de la Virgen de la Ermita en Einsiedeln en 1516. O sea que aquí, en este contexto, es probable que Zwingli venga, digamos, en un proceso de reforma, en un proceso de reforma. A ver, no se tiene mucha exactitud qué reforma empezó primero, si la de Lutero o la de Zwingli. ¿Sí? Aquí Zwingli ya era pastor en 1516, o sea, un año antes de que Lutero redactara las 95 tesis. O sea, pareciera que la reforma en Zúrich comenzó primero que la reforma en Alemania. Sin embargo, hay algunos escritos históricos que ponen en duda eso porque se ha logrado evidenciar que Zwinglio, la teología de la reforma de Zwinglio, bebe de las obras de Lutero. Entonces hay como que, digamos, una interacción entre Lutero y Zwinglio a través de la literatura, pero parece que el Zwinglio lee primero a Lutero que Lutero a Zwinglio. Entonces ahí queda la duda, ¿no? Queda la duda, porque si Zwinglio lee a Lutero para tener una teología ya con un tinte reformado, entonces es probable que si fue pastor antes, fue probable que su ministerio pastoral no haya sido del todo muy claro. Un mar de confusiones y que a medida que revienta la reforma en Alemania va obteniendo claridad paulatinamente respecto a lo que es la reforma, porque lee a Lutero, lee las obras de Lutero. Incluso parece ser que escritos fuertes de Lutero como la cautividad babilónica los lee Zwingli, o sea, son copias que le llegan a Zwingli y que le permiten abrir un poco más los ojos y entender lo que está pasando en Alemania, que puede pasar en Suiza. O sea que ahí está el punto complejo. Yo diría que es más preciso decir que la reforma en Suiza empieza después del estallido de la reforma en Alemania, no mucho tiempo después, pero un poquito después, en el sentido de que Zwingli lee las obras de Lutero. Pero, como lo ven, es pastor incluso antes de que el propio Lutero haga reforma. O sea que ya aquí venía algo en Zwingli que no lo dejaba tranquilo y que con Lutero finalmente llega al conocimiento de una teología mucho más reformada, más reformada que la que pudo haber tenido antes. Se va a dar el traslado a Zúrich, que va a ser el punto como tal, donde va a desarrollar toda la reforma y va a ser pastor en la catedral de Zúrich. Ahí se va a dar la reforma. Sí. Y eso viene a ser como por allá en 1521. O sea, ya Lutero había sido excomulgado y muy seguramente había comparecido ante la Dieta de Dios. Cuando Zwingli va a la catedral de Zúrich. ¿Qué estaba pasando en los cantones de la Confederación Helvética? Lo que quizá pasa en nuestros países con el progresismo, estallidos sociales, pero en ese contexto no era con el progresismo, en ese contexto era contra el romanismo, contra la corrupción y la manipulación de Roma. Eso eran como estallidos individuales en diferentes partes de la Europa continental, ¿sí? Empezaron
empezaron a surgir. Y eso es lo que va a pasar en la Confederación Helvética. La Confederación Helvética era una gran región, un gran territorio conformado por diferentes cantones. Cantones era algo así como ciudades-estado en la antigua Grecia. Ciudades-estado. Entonces tenían su propio gobierno y eran como pequeñas naciones, ¿sí? Pequeñas naciones, se autogobernaban, tenían su propio parlamento que los dirigía, pero conformaban toda una gran región que se llamaba una confederación, ¿sí? Entonces Zúrich era un cantón, uno, así como Ginebra va a ser otro cantón, como Basilea va a ser otro cantón, como Berna va a ser otro cantón, ¿sí? Cantones individuales, independientes políticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? El inconformismo que viene del Renacimiento va a llegar igual a estos cantones. Todos estos cantones eran romanistas. Todos ellos estaban bajo el poder del Papa. Pero empiezan a ocurrir estallidos, estallidos de reforma también en estos cantones. Y en Zúrich hay un estallido de reforma con Zwinglio por la literatura que lee Lutero. Eso trae una guerra civil, obviamente, donde el romanismo no quiere dejar avanzar este estallido social, entonces utiliza el ejército, pero lo que va a ocurrir es que Zwinglio va a estar muy ligado al ejército del cantón de Zúrich, muy ligado al punto de que va a llegar a ser capellán, que significa una especie de pastor de los soldados del cantón de Zúrich. Entonces, cuando revienta el estallido social y el Papa quiere utilizar al ejército de Zúrich para detener la reforma, el ejército estaba a favor de Zwingli, los famosos mercenarios. Los militares de los diferentes cantones de la Confederación Helvética trabajaban a sueldo, o para el rey Francisco I de Francia o para el Papa de Roma. Los contrataban para que engrosaran las fuerzas militares de sus reinos y les ayudaran a combatir a sus enemigos. Esos eran los famosos mercenarios. Cuando el Papa intenta comprar a los mercenarios de Zúrich para detener la reforma, el ejército de Zúrich estaba con Zwingli. Lo reconocía como un guía, como un líder espiritual. Entonces no hacen caso a las directrices del Papa. Se genera una guerra civil en Zúrich, donde evidentemente la minoría va a ser romanista y al sacerdote principal lo van a expulsar del territorio. O sea, él va a tener que salir de Zúrich. Y cuando él sale de Zúrich, Zwinglio pues va a quedar como el pastor principal, o sea, como el gran representante de la fe en ese lugar y que no va a ser romanista, o sea, va a ser diferente. Ya vimos que protestante se llama después de 1530, o sea que hasta este punto va a ser muy parecido a Lutero, va a ser como una especie de luterano en Zúrich, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Qué rechazó Zwinglio? El papado. No estuvo de acuerdo con el papa, ¿no? El papa como cabeza de la iglesia rechaza la misa. Cree que la misa es un sacrificio de Cristo, cuando el sacrificio de Cristo se hizo una vez y para siempre. Rechaza la invocación de los santos. No está de acuerdo en que el pueblo invoque los santos. Rechaza la justificación por las obras. Es posible que la comprensión de Zwinglio sobre la justificación por las obras fue ayudada por los escritos de Lutero. O sea, como que le dieron forma al pensamiento de Zwinglio. Rechaza los ayunos, esto en el contexto de la Semana Santa. O sea, Zwinglio no estaba de acuerdo en que el romanismo viviera todo el año en paganismo, esa era la crítica, y en la Semana Santa eran piadosos, espirituales, temerosos de Dios. Ahora, creo que fue en 1523 ocurrió un suceso en Zúrich con Zwinglio, y es como un acto, recuerden que ellos son profetas. Usted entiende el término profeta, no profeta como en el Antiguo Testamento, alguien que tiene el don de profecía, sino predicadores. Entonces, habían actos proféticos, yo ya les he dicho eso. Y un acto profético que hizo Zwinglio en Zúrich fue comer salchichas en plena Semana Santa. Entonces, se reúnen con parte de su equipo pastoral, con otras personas y se ponen a comer salchichas públicamente. Entonces, eso genera, digamos, en algunos romanistas que habían permanecido en Zúrich después de que el sacerdote salió de la ciudad, pues termina de generar más controversia porque eso llega a Roma, es decir, la queja de lo que está ocurriendo en ese cantón.
Fue tanto, digamos, el malestar que produce a los romanistas que a partir de alguien le da, de esta imprudencia, nosotros somos más piadosos y le llamamos acto profético. A partir de este hecho parece que hay una pelea casada con Roma y no todos los cantones de la Confederación Helvética estaban por un camino de reforma. O sea, había muchos que seguían siendo romanistas. Lo que va a hacer el Papa es que va a utilizar a los cantones romanistas que limitan en Zúrich para tratar de generar una presión militar para que el pueblo de Zúrich se vuelva al romanismo, so pena de una guerra. Ese era el aviso que el Papa estaba en ese momento pensando, esa jugada, ¿no? Esa era la jugada que seguía. Ahora nos vamos a dar cuenta que eso trajo consecuencias. No estaba de acuerdo con las fiestas que celebraba el romanismo. Zwinglio creía que las fiestas simplemente eran corrupción. Lo que hacía el pueblo romanista era explotar al pueblo en esas fiestas y adquirir recursos económicos para hacerse cada vez más ricos. Peregrinaciones a Jerusalén, peregrinaciones a Roma. No hay nada que hacer en Roma porque el Papa no nos representa y no hay nada que hacer en Jerusalén. Nunca estuvo de acuerdo con las cruzadas. Eso también se va a notar en uno de los escritos de Zwingli, porque recuerdan las cruzadas se dieron siempre con un discurso de que somos los soldados del ejército de Cristo, el famoso Pantocrátor medieval, entonces vamos a servir al Todopoderoso y una muestra de lealtad es liberar Jerusalén de los musulmanes, entonces Jerusalén, que es la ciudad celestial, tiene que ser nuestra. Bueno, todos esos discursos que se dieron en las cruzadas, donde los soldados cristianos en nombre de Jesús mataban musulmanes y violaban sus mujeres, etcétera, todo eso que se dio. Todo para lograr la libertad de Jerusalén y empezar a hacer peregrinaciones a Jerusalén. Zwinglio todo eso lo criticó. Criticó las cruzadas, nunca estuvo de acuerdo con ese pensamiento, con el pensamiento de peregrinar a Jerusalén, a Roma, o sea, nunca estuvo de acuerdo. Con las órdenes monásticas empieza a cuestionar un poco el gobierno episcopal del romanismo, no está muy de acuerdo como con esa estructura de gobierno. El sacerdocio, el concepto es sacerdocio particular, ese es el concepto romanista, pero en Zwinglio vamos a ver un sacerdocio universal, que es el mismo por el que abogó Lutero. Pues, creemos que en algún sentido hubo ahí también como parte de lo que Lutero estaba haciendo, Zwinglio lo fue tomando. ¿En qué consiste el sacerdocio universal? A diferencia del sacerdocio particular, que todos los creyentes debemos entrar libremente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Todos los creyentes. Eso es sacerdocio universal. O sea, yo no necesito de un mediador o de un intermediario humano que me dé entrada al trono de la gracia. Puedo ir directamente al Padre. Entonces, sacerdocio universal. El sacerdocio particular del romanismo decía, ningún creyente puede llegar a ese trono sin antes pasar por el confesatorio. Ese es el punto. O sea, primero tenías que ir al sacerdote. El sacerdote tenía que absolverte de toda culpa y una vez te absolvía, quedabas libre para poder orar. O sea, tus oraciones no serían escuchadas si primero el sacerdote no te perdona. Hay un sacerdocio particular. El sacerdocio universal es una comprensión de Lutero de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia hablaron del sacerdocio universal y Zwinglio se identifica con ese concepto. Por ende, va en contra de la confesión auricular, de la famosa absolución, va en contra de las indulgencias. En Zúrich habían indulgencias, también habían vendedores de indulgencias, no como en Sajonia con Juan Tetzel, que era un dominico enviado por Brandeburgo, Alberto de Brandeburgo, que era el arzobispo, Brandeburgo o Magdeburgo, es lo mismo, ¿cuál es el negocio entre Alberto y el Papa León X? Le dice, bueno, necesitamos plata, listo. Alberto es el arzobispo de toda la región, dice, yo me encargo. Yo me encargo de recoger el dinero. Listo. ¿Cuánto vamos a ir? Sí, cuánto me toca, ¿no? Yo me encargo, pero cuánto me toca. Es hacer un negocio con el Papa y pone al dominico Juan Tetzel, que era un vendedor.
En el momento en que la moneda toque el fondo del barril, el alma de tu familiar del purgatorio saldrá. Y ese era el discurso, y con un poco de historia de que estaban siendo atormentados en el purgatorio, y que iban al infierno, y que Satanás, no sé qué, que hay que sacarlo ahora, ahora. Haga de cuenta, predicador de la teología de la prosperidad. Exactamente. Ese es el tiempo, si no pasa la oportunidad, no saldrá nunca tu familiar amado, tu esposo que anhelas ver y todo lo demás. Así era, así era. Entonces, no como en Sajonia con Tetzel, pero en Zúrich también habían indulgencias, las famosas penitencias y el purgatorio. O sea, todo eso lo cuestiona Zwingli, lo mismo que está pasando con Lutero, pero me atrevo a decir que un poquito más allá. Un poquito más allá. O sea, si comparamos el alcance de la reforma de Zwingli en Zúrich con la reforma de Lutero en Alemania, creo que la reforma de Zwingli llegó más lejos hasta donde él vivió, o sea, hasta el tiempo en que él vivió. Luego Bullinger va a desarrollar esa reforma de una manera tremenda, pero hasta que vivió Zwingli creo que tuvo más alcance, en el sentido de que, por ejemplo, Zwingli erradicó de los templos muchos elementos característicos del romanismo, algo que Lutero nunca hizo. O sea, fue un poco más allá. La interpretación de la Cena del Señor de Zwingli como un simbolismo sacramental mucho más cercano a las Escrituras que la forma de Lutero de la Cena. La interpretación del paidobautismo de Zwingli fue pactual. Este dato es interesante. Es la primera vez que del ala reformada, o sea, de este lado, aparece alguien diciendo, yo bautizo a mi niño porque hay una teología pactual de fondo. Y ese concepto va a ser desarrollado posteriormente por la ortodoxia reformada alta. Sí, va a terminar de ser desarrollado y en la confesión de Westminster, en el capítulo 7 del pacto, va a aparecer del pacto. Sí. Pero ya Zwingli decía, yo no bautizo como el romanismo, como Lutero, yo bautizo porque hay un fondo pactual. O sea que hubo un alcance mucho más amplio y la hermenéutica era diferente. Zwingli no utilizaba instrumentos de música que no estuviesen en las escrituras. Su principio de sola escritura era más estricto que el de Lutero. Era más estricto. Entonces, utilizar instrumentos que la escritura, digamos, en algún sentido no aprobara, para Zwingli era tremendo. Incluso hizo sacar el órgano del templo donde él era pastor. Él decía que el órgano tal cual como se conocía no estaba en las escrituras. O sea que la hermenéutica de Zwingli va a ser una hermenéutica que si la palabra del Señor de manera explícita no me dice qué debo hacer, no lo haga. O sea, prefiero abstenerme. En el caso de Lutero, se cae en un adiaforismo que no es malo, pero que es otro sistema hermenéutico. El famoso adiaforismo siempre fue, adiaforismo, siempre fue el debate entre el luteranismo, siempre. O sea, si la tradición luterana se recuerda por algo en la historia, es por el adiaforismo. O sea, los luteranos siempre estuvieron debatiendo, venga, lícito, no es lícito, pero si la Biblia explícitamente no lo prohíbe, lo podemos hacer. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Siempre se debatió el adiaforismo en la tradición luterana y de las últimas controversias que se dieron en la segunda mitad del siglo XVII, se aprueba el adiaforismo en el luteranismo. Se aprueba. Y ahí que la tradición luterana siempre fue muy festivos para celebrar la Navidad, porque para ellos comprendían que la Navidad, el Señor en su palabra ni lo manda ni lo prohíbe. ¿Y qué es lo que significa la palabra diáforo? Eso, que puedo tomar una decisión libre cuando la Escritura ni lo manda ni lo prohíbe. Eso es algo adiáforo, ¿sí? Entonces, los luteranos siempre muy cercanos a la Navidad, pero uno de los puntos entre tantos, de los más famosos, por el adiaforismo, ¿no? La tradición reformada no va a ser tan adiáfora. La tradición reformada, aunque hay diferencias, o tradición reformada, o sea, después de la muerte de Calvino, porque aquí todavía había mucho diaforismo, en estas dos generaciones todavía mucho diaforismo, pero la tradición reformada va a ser un poco más
celosa con el tema y si la escritura no me lo manda, no lo hago. O sea, va a ser la interpretación finalmente de los puritanos. O sea, yo no celebro Navidad porque la Biblia no me lo manda. Entonces, no lo hago. Más cercana a la posición de Zwingli. ¿Notan? Esa hermenéutica puritana más parecida a la hermenéutica de Zwingli que a la de Lutero. Más parecida. Bien. Y finalmente, algo que ya hablamos, básicamente sería un repaso. La polémica de los sacramentos, la transubstanciación romanista o católico-romana, como es conocida hoy, el consubstancial, la posición consubstancial o consubstanciación de los luteranos, que no fue Lutero el que acotó el término, fueron los luteranos, y la posición simbólica de la cena de Zwingli. En la primera hay una transformación de la sustancia. Eso es lo que significa transubstanciación. La sustancia del pan se transforma en el cuerpo y la sustancia del vino se transforma en la sangre. Esa es una posición de Tomás de Aquino, de ahí viene. La consubstanciación es que la presencia corporal de Cristo está encima, abajo y a los lados de los elementos. Y la posición simbólica de Zwingli básicamente es lo que representa la cena del Señor. Es un memorial que representa la muerte de Cristo y el bien soteriológico de salvación para nosotros. Eso es. Esa controversia, esto ya lo vimos también, simplemente Zwingli recibe de Erasmo el impulso para su simbolismo sacramental. Esa fue una de las cosas que Erasmo cuestiona al romanismo, la transubstanciación. Erasmo no estaba muy de acuerdo con eso. Rechaza la presencia corporal de Cristo en la cena, ya saben de quién es esa posición, de Lutero. A partir de 1525 atacó las ideas de Lutero, Zwingli atacó y recibió apoyo en su posición de teólogos como está Ecolampadio, Bucero y Capito. O sea que estos personajes estaban en contra de la posición de Lutero, aunque Bucero siempre fue un poquito camaleónico. Siempre fue un tanto camaleónico, porque para los tiempos en que se desarrolló la reforma en Ginebra, Bucero se identificaba más con la posición de Lutero de la cena que de la posición de Zwingli. O sea, que parece que fue mutando y eso llevó precisamente creo que fue en 1572, a llegar a un acuerdo entre los reformadores de Zúrich y los de Ginebra, porque hubo ahí como, empezaron a haber diferencias entre ellos mismos respecto a la cena y llegaron a un acuerdo en cuál es la posición de nosotros respecto a la cena. Incluso se dice que es a partir de ahí que se les llama reformados por primera vez. O sea, hemos estado utilizando la palabra reformados y ellos tampoco se llamaban así, ¿no? Esas son de las cosas que cuando uno cuenta la historia, pues sí, a veces uno se confunde, pero pues realmente cuando se llega al acuerdo, cuál es la posición de la cena de los de Zúrich, de los de Ginebra, de los de Basilea, y lleguemos a un acuerdo de nuestra posición, esta posición es diferente a la de los luteranos. Bueno, entonces somos reformados, o sea, verdaderamente hemos reformado la iglesia. Y es a partir de ahí que se les llama reformados, no antes, ¿sí? El est de las palabras de la institución, significat, esa es la posición de Zwingli. Lutero toma la communicatio idiomatum, toda la actividad del sufrimiento del hombre es también la actividad del sufrimiento de Dios. Hay una comunicación de atributos. El cuerpo de Cristo es omnipresente, presencia corporal, y reina y tiene poder sobre todas las cosas, y tres maneras de estar presente en un lugar: circunscriptamente, repletivamente y definitivamente. La posición de Zwingli es circunscriptamente. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo de Cristo está circunscripto a un lugar, a un espacio, así como usted lo está. ¿Sí? Yo puedo decir, Seba está circunscrito a esa silla, ahí lo está. O sea, yo no puedo decir, Seba está circunscrito al baño, en el carro, él no está allá, él está en la silla, circunscriptamente. De lo que decía Zwingli es que el cuerpo de Cristo está circunscrito a la diestra del Padre. Ahí está. O sea, no está aquí en la tierra, no está cuando celebramos la cena, no está en la diestra del Padre. Circunscriptamente. La posición de Lutero tuvo que mutar, porque su primera posición era definitivamente. O sea, Lutero decía que la presencia corporal de Cristo definitivamente estaba presente
pero luego fue mutando a repletivamente, porque tuvo que explicar lo siguiente. Si la presencia corporal de Cristo está definitivamente cuando celebramos la cena en Wittenberg, ¿quién está en Ginebra cuando se celebra la cena en Ginebra? Al mismo tiempo. O quién está en Basilea, o quién está, ¿cierto? O sea, al mismo tiempo. Si está aquí, no puede estar allá. Entonces, ese definitivamente tuvo que irlo mutando un repletivamente, y ahí es donde se confunde un poco la doctrina de Lutero, porque trata de explicar que esa presencia corporal de Cristo sí puede estar en todas partes a través de la comunicatio idiomatum, que significa repletivamente, o sea, en todas partes. Pero bueno, de eso ya lo hablamos. Cuando vengamos del rey, simplemente damos un repaso por quiénes fueron los anabautistas y luego entraremos a hablar un poco de Juan Calvino. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿No? Dime que una cosa. A pesar de ser credo bautistas, podemos decir que somos reformados. En mi opinión, sí. Eh, yo sé que los de corte presbiteriano no van a estar muy de acuerdo, no todos, pero sí hay una. O los de corte de reforma holandesa no van a estar muy de acuerdo. Pero yo creo que sí lo somos en el sentido de que nuestra teología es reformada. O sea, la Segunda Confesión de Londres de 1689 es una confesión que no aparece de la nada. Es una confesión que toma de la Declaración de Savoy, su plataforma de gobierno de 1658, que toma de la Confesión de Westminster, que toma de las ideas de William Ames, que era un puritano inglés, rector de la Universidad de Franeker y quien participa en el Sínodo de Dordrecht de 1618. O sea que estamos hablando que hay toda una tradición. O sea, nuestra confesión de fe sí viene de una tradición reformada. Ah, pero no son paidobautistas. Bueno, dentro de esa tradición reformada, pues esa es nuestra diferencia. O sea, somos diferentes, pero sí hace parte de toda una tradición. El tema del consultorio también. Pero ¿cuál es el tema? Que si somos muy estrictos respecto a eso, John Owen no sería reformado. Eso es delicado. Porque cuando usted estudia la vida de John Owen no era presbiteriano. Es más, John Owen y William Cobden son los que redactan o están en todo ese proceso de creación de la Declaración de Savoy, que era congregacionalista, no tenía un consistorio, ni tenía un sínodo, era congregacionalista, sí, un gobierno de independencia modificada o gobierno de ancianos, donde quienes gobernaban eran los pastores, pero la congregación tenía derecho a la recepción de miembros, la expulsión de miembros impenitentes y la elección de sus oficiales, algo que no ocurría en el gobierno presbiteriano. O sea que John Owen, si vamos a ser tan estrictos, no sería entonces reformado, por eso, por ese sentido. Y dos, fue paldobautista, pero incluso algunos estudiosos dicen que si John Owen hubiese vivido un poquito más, hubiese sido bautista. Porque John Owen venía ya cuestionando muchas cosas, incluso su plataforma de gobierno y su declaración de Savoy, en la cual los bautistas van a tener su diferencia en el paidobautismo, porque van a ser credobautistas, fue altamente influenciado por Owen. Entonces, algunos dicen, yo sé que es una hipótesis, pero es posible que haya sido, hubieses terminado de ser bautista, ¿no? Y no congregacionalista como lo fue finalmente. O sea que decir que después de Westminster nadie más se puede llamar reformado, entonces hay que sacar a Owen de esa ecuación y me parece delicado sacar a Owen porque Charles Spurgeon le llamó el príncipe de los puritanos y porque la mayoría de los presbiterianos citan a Owen casi en todo. O sea, es un referente tremendo. Owen, aunque ahora ya se está diciendo, ah, pero ¿quién fue Owen? Owen no fue tan importante. Yo ya he escuchado eso.
no, que Owen, claro, yo sé por qué viene el comentario, porque si se le empieza a dar mucha relevancia a Owen, nos acerca más con los bautistas. O sea, en muchos puntos. Entonces, ya yo empiezo a escuchar, no, pero habían otros antes de Owen y todo. Pues sí, es verdad. Pero, pues hombre, quitarle el peso a Owen. Ahora, si me dicen a mí, no, igual Owen no fue reformado. Entonces, por lo tanto, los bautistas no son reformados. Yo me quedo tranquilo. Está bien. Sí, tampoco voy a revolcarme en el piso por eso. Yo trato de defender que somos de una tradición reformada. Si alguien llega a decir definitivamente no lo son, ni Owen lo fue, ni nadie fue después de Westminster para allá. Ok. O sea, no voy a. No. Bien. Me parece que son discusiones innecesarias. Aparte, se les llamó reformados por primera vez por su perspectiva en cuanto a la cena del Señor. Si vamos a ser como bien estrictos con eso. Entonces, claro, entonces en ese sentido nosotros somos reformados porque tenemos una apreciación de la cena diferente a la de Lutero. Pero bueno, digamos, esas son discusiones innecesarias. Creo yo, pues no llevan como, no edifican finalmente. Es decir, si soy reformado o no, pues, depende. Depende. Depende, porque John Smith aparece en escena en el año 1611. John Smith y viaja a Holanda y en Holanda tiene un acercamiento con los anabautistas holandeses. Pero John Smith fue general, no fue reformado. Entonces, los bautistas reformados no venimos de John Smith. Ahí viene el punto interesante. Los bautistas reformados se hicieron bautistas en Inglaterra. ¿Cuál es el tema complejo? Que pues, para muchos sigue siendo muy complejo, digamos, para otros no tanto, pero que los bautistas particulares, o sea, los bautistas que creían en una expiación limitada, aparecen en escena, digamos, con mucha más fuerza, por allá como en los 30, más o menos, en los 30 en Inglaterra. Y en los 30 en Inglaterra, ya los bautistas generales venían andando, o sea, eran como antes, o sea, parecieran los bautistas generales como más antiguos que los bautistas particulares. Y eso es lo que empieza a complicar, porque pareciera que los bautistas particulares hubiesen salido de los bautistas generales. Pero lo que dicen los bautistólogos de la historia es que no fue así, porque el primer bautismo por inmersión se dio en 1641 y hasta ese momento ningún bautista general bautizaba por inmersión a nadie. Todos bautizaban por aspersión como los anabautistas. O sea que los bautistas generales sí se conectan directamente con los anabautistas. Pregunta, ¿de dónde sacaron los bautistas particulares un bautismo por inmersión? Entonces, lo que se dice es que ellos solos llegaron a esas convicciones. O sea, ellos mismos forjaron, puritanos ingleses, forjaron su propia doctrina sobre un credo bautismo por inmersión. Eso fue lo que pasó. Y cuando los vinieron a asociar con los anabautistas, 3 años después, en 1644, redactaron su primera confesión, donde dijeron, no somos anabautistas. O sea, aclararon públicamente que no eran anabautistas ni bautistas generales. O sea que es posible que hayan llegado a convicciones solos. O sea, estudiando las escrituras, llegaron a las convicciones, que obviamente convicciones a la cual llegaron los anabautistas antes, obvio, eso nadie lo puede negar. Sí, claro. O a convicciones que llegaron los bautistas generales, pues también, o sea, hay coincidencias en la vida. Pero la hermenéutica no es la misma. Ese es el punto interesante. No es la misma hermenéutica. No es la misma hermenéutica y el factor diferencial es la inmersión. O sea, eso no lo practicaban ni los bautistas generales ni los anabautistas. Eso es propio
de los bautistas particulares del siglo XVII. La inmersión es propia de ellos, propia. ¿Sí? Aparte que eran puritanos, eran puritanos ingleses. Incluso fue como tan, generaron un rompimiento en Inglaterra que los presbiterianos se molestaron por eso. Pero no tenían punto. No los expulsaron de Inglaterra. O sea, no los expulsaron. Y se les llamó bautistas peyorativamente. O sea, no se les llamó así por orgullo. Oh, somos bautistas. Fue peyorativo. Bautistas, ¿por qué? Rebautizan, o sea, porque bautizan gente grande, no bautizan niños, por eso son bautistas, fue peyorativo. O sea que sí hubo un malestar cuando surgió ese creobautismo por inmersión. ¿Mi posición cuál es? Que no venimos de los anabautistas ni de los bautistas generales. Esa es mi posición. Puede que sí, también sea debatible, otros digan, no, sí venimos, bueno, hay que demostrarlo también. ¿Cuál fue ese contacto que se tuvo y de dónde se bebió? Pero bien. ¿Por qué le llama bautismo general? A los que creen en una expiación general, Cristo murió por todos. Esos son los bautistas generales. Eso se le llama bautistas del pastor. No necesariamente bautistas de 4 puntos. Ellos eran para el siglo XVII, digamos que en la segunda década, se identificaron con el arminianismo de plano. Los bautistas generales eran arminianos. No al principio, porque Arminio todavía estaba, pues no había una doctrina arminiana, apenas estaba desarrollándose, y es posible que cuando John Smith llega a Holanda en 1611, conozca la remonstrancia arminiana y se identifique con la doctrina arminiana. Es posible, y a partir de ahí, los bautistas generales de John Smith son arminianos. O sea, ellos creen que el hombre nace en pecado, pero que puede elegir a Dios. Creen que Cristo murió por todos los hombres, no solamente por los elegidos. Creen que la gracia se puede resistir y que la salvación se pierde. Otros bautistas generales, en el 5.º, lo dejaron ahí. No sabemos qué pasa con la seguridad de salvación. Pero fueron arminianos. O sea, esa doctrina se desarrolló en los bautistas generales. Hubo de todo. En el siglo XVII, la famosa escuela de Simon Amiraldo, el amiraldianismo es el que va a cuestionar el tercer punto. Y eso fue en la segunda mitad del siglo XVII. Él es el que va a decir, venga, hay una expiación hipotética. Y entonces eso va como a hacer mover un poco las bases. Y va a entrar John Owen y va a entrar Francis Turretin a defender. Porque lo que dice Amiraldo es que Cristo murió por todos los hombres, pero de manera efectiva o eficaz por los elegidos. O sea que hay una muerte por todos, pero de manera eficaz por los elegidos. ¿Y en qué consiste la eficacia? Pues en que los elegidos creen. Esos elegidos creen. Entonces suena interesante. O sea, muere por todos, pero eficazmente por los elegidos, ¿no? Y esa doctrina pues hace que los teólogos como Owen y como Francis Turretin con las helénicas, que es una especie de teología sistemática, respondan a eso. Pero esa posición de Amiraldo no era propia de Amiraldo, ¿no? Parece que había bebido de una tradición teológica romanista, también muy académica, porque en el siglo XVI ya habían jesuitas que tenían la misma posición. Dentro del romanismo habían jesuitas que defendían la expiación universal así. O sea, Cristo muere por todos, pero de manera eficaz por los elegidos. Y eso es en la cuna romanista. O sea que es un mundo complejo. Quiero una duda sobre el entero. La doctrina era la doctrina de la oración. O sea, doctrina de la oración. Sí, vamos, sí, para no caer en un anacronismo, podríamos decir que sí, en los escritos de Lutero se puede rastrear lo que posteriormente, 100 años después,
serían los cánones de Locke. Sí se pueden rastrear en Lutero. Lutero creía en el pecado original, corrupción. Lutero creía en una elección incondicional, total. Lutero creía en una expiación particular. Lo que pasa es que ahí hay un tema de interpretación de los escritos de San Agustín, que San Agustín también creía en una expiación particular, pero a veces el lenguaje que utilizaba pareciera caer en un universalismo. Y ahí es donde el romanismo digamos, toma de San Agustín para defender su universalismo en cuanto a la expiación. Una cuestión de interpretación, pero Lutero sigue a San Agustín en ese punto. Se puede hallar el tema de la gracia del llamamiento eficaz en Lutero y de la seguridad de salvación. Eso lo rastreamos en la teología de Lutero. ¿Sí? Incluso la predestinación tiene matices. La predestinación de Lutero tiene matices diferenciales con la predestinación de Melanto. Y los teólogos del Sínodo de Dordrecht, de la ortodoxia reformada temprana, empiezan a defender un infralapsarianismo en contra de un supralapsarianismo que se había visto en el siglo XVI. O sea, la predestinación entra a ser una controversia, explicar los reformados y llegar como a un acuerdo en qué creemos respecto a la predestinación. O sea que hay doctrinas que se rastrean, de pronto no con mucha claridad, pero están ahí, están ahí, están ahí. Es un libro de obra, así como de más internamente su pensamiento. No, no como Calvino, sí dejó algunos comentarios, sus comentarios no fueron muchos respecto a las escrituras, pero sí hay algunos comentarios del Nuevo Testamento de Zwinglio. Dejó un libro sobre el ayuno que fue clave porque no solamente habla de lo que significa un verdadero ayuno, sino que cuestiona todas las prácticas y costumbres del romanismo. Ese libro sobre el ayuno es de los más conocidos que tiene Zwinglio, por ejemplo. Tiene también un libro sobre la justificación. Más que obras completas, eran tratados, eran más bien como especie de tratados. Eso es lo que tiene Zwinglio, porque la vida no le alcanzó a mucha producción literaria. Muere en 1531 en guerra. Hagamos la cuenta, 1484, 1531. 47, 46, 47, 46. Bueno, pero, ojo, él conoce la reforma, vamos a poner una fecha, póngale 1520, 1521, ya como una doctrina más consolidada, hasta 1531, 10 años. 10 años fue su carrera como pastor antirromanista. 10 años, no fue mucho tiempo, no fue mucho tiempo. Y muere en guerra precisamente porque el Papa convence a los cantones romanistas a atacar a Zúrich. Y los mercenarios de Zúrich defienden su cantón porque se declaran evangélicos y fue una batalla de vida o muerte y Zwinglio estaba ahí como capellán y el capellán andaba también armado, ¿no? Se andaba con espadas. El hecho de ser capellán no quería decir que iba solo con la Biblia. Y no, lo atravesaron en guerra, un soldado le atravesa una espada y lo muere en guerra. Lutero se lamenta de eso y también pues hay esa reflexión de Zwinglio termina muriendo por sus convicciones, ¿no? O sea, da su vida por lo que cree y por lo que creyó su cantón, por lo que trató de instaurar. Y esa guerra que termina con la muerte de Zwinglio estimuló más a los de Zúrich a afirmarse y a fortalecerse en la fe evangélica. Que mira que va a salir un tremendo teólogo, Henry Bullinger. Y Henry Bullinger va a escribir unas lochi comunes como la de Melanto. ¡Wow! O sea, como decíamos en Medellín, va a ser un capo. Va a ser un capo en Zurich. Sobre los bautistas particulares,
¿cuál es el peso en el tema del bautismo? ¿Es el entendimiento del pacto o la inmersión? ¿Qué es lo que...? Porque, no sé, me puse a pensar desde los apóstoles, ellos bautizaban por inmersión, o sea, cuando se pierde la inmersión, se perdió después los padres, porque fueron muchos años en donde se vuelve como a entrar de nuevo y dice, no, hay que hacerlo por inmersión. ¿Es eso lo fundamental o el entendimiento del pacto? Yo diría que las dos cosas. Las dos cosas, sí. Las dos cosas. Porque esa es una diferencia entre los bautistas particulares y los generales del siglo XVII. Los bautistas generales negaban el paidobautismo porque en el Nuevo Testamento no hay una prescripción explícita de bautizo de niños, de bautismo de niños. Ese es el argumento de Conrado Greve. El primer movimiento anabautista y Jorge Blarroy. Ese es su argumento. No bautizamos niños porque el Nuevo Testamento no tiene una prescripción para bautizar niños. Y ese mismo argumento era el de los bautistas generales, de John Smith. Los bautistas particulares desarrollaron toda una teología. Los bautistas generales no hicieron eso. Los anabautistas no hicieron eso. Los bautistas particulares sí desarrollaron toda una teología pactual que está en la confesión de fe. Y un entendimiento de esa teología pactual nos lleva a un credo bautismo. O sea, a no bautizar niños. O sea, que eso es muy bautista particular. No es bautista general y no es anabautista. Y dos, la inmersión. La inmersión es bautista particular. Podría decir un bautista reformado que no bautice por inmersión, pues estaría bien en contra de los principios elementales de lo que es un bautista. Se tiene que bautizar por inmersión, que son las dos cosas. Ahora, ¿qué creyeron los bautistas particulares? Que ese fue el mito que se aplicó desde los tiempos apostólicos, la inmersión por el significado del bautismo. Muero en Cristo para luego vivir. Y eso es lo que hace el bautismo, es una ilustración de una realidad espiritual interna. ¿Sí? Pero los padres de la iglesia nos complican la vida de bautistas particulares. Ellos empiezan a pedir presión. Yo estoy de acuerdo que estaba dando una clase de historia de la iglesia antigua y habían unos estudiantes presbiterianos. Entonces yo digo en la clase, y solamente hasta la segunda mitad del siglo segundo se habla de un paidobautismo. Entonces, claro, inmediatamente fue como que, venga, o sea, el paidobautismo está en la Biblia. O sea, como que, sí, o sea, como que usted nos está mandando al siglo segundo, pero está en la Biblia. Ese fue como el reclamo, fue como el impacto. Pero la lectura que tenemos los bautistas particulares es que no hay registro bíblico de eso. Ni siquiera hay registro bíblico en el siglo I de eso. Y ya es en el siglo segundo que aparece, o sea, lo vemos como algo tardío, tardío. Ahora, ¿cuándo se nos complica? Que los padres de la iglesia más dotados terminan bautizando infantes, incluyendo San Agustín. Pero lo que nos motiva es que la posición que tenían del paidobautismo era sacramentalista, no pactual. ¿Qué quiero decir con sacramentalista? Que en algún sentido creían que el acto del bautismo traía cierta gracia y cierto perdón al niño, lo cual tampoco es muy claro en la Biblia, que eso ocurra. Entonces, podríamos decir, claro, los más doctos eran paidobautistas, pero el argumento que había detrás no era muy claro. Incluso Agustín creía en un paidobautismo donde el pecado del bebé le era perdonado no por el bebé, sino por la fe de los padres. O sea, cuando los padres bautizaban a su niño, la fe de los padres le perdonaba el pecado al bebé. Eso es. No, no se cree, no así, porque Tomás de Aquino va a agregar un elemento al asunto. Y es que Tomás de Aquino va a decir, no es la fe de los padres,
es el acto del bautismo, lo que va a perdonar la culpa del pecado original. Y esa es la posición romanista, la de Tomás de Aquino. O sea, el romanista, porque al bebé lo puede bautizar el tío, es decir, no necesariamente el papá se hace presente. Hay niños que no tienen padres, es decir, que quedan huérfanos o bebés que solamente tienen a su madre o a su padre. El romanista cree que es el acto del bautismo que perdona la culpa. El acto del bautismo, eso se llama sacramentalismo. Agustín no decía eso. Agustín decía que era la fe del Padre, no tanto el acto del bautismo, pero igual sigue siendo sacramentalismo porque va ligado al bautismo, ¿no? O sea, tuvo un desarrollo. Entonces, claro, los más doctos eran paidobautistas, pero detrás había un argumento confuso. Y ese argumento confuso se mantuvo hasta la Reforma. Porque mira que Lutero tenía un argumento muy parecido al romanismo, o sea que había un argumento confuso en el bautismo de niños. Entonces, bueno, no deja de ser un tema complejo de aquí para allá y de allá para acá. Es una mala interpretación del pacto. Sí, la teología pactual termina en un paidobautismo para los presbiterianos o los holandeses y la teología pactual termina en un credo-bautismo para los bautistas. Ahora lo que, digamos, es categórico es la teología pactual. Eso es lo que es porque la confesión de fe está en la confesión de fe. Aunque si tú le preguntas a Lawson, Steven Lawson, Lawson va a decir, entréguele la Biblia a cualquier persona del mundo y que se lea todo el Nuevo Testamento y le pregunta a esa persona a quiénes se debe bautizar y verá lo que le va a decir. Le va a decir, o sea, gente grande, gente que se ha arrepentido. No va a llegar por sí solo a decir que hay que bautizar a ellos. Así va a decir, así siempre responde el oso. Entréguele la Biblia a una persona sin prejuicios o presuposiciones y que se lea todo el Nuevo Testamento y luego le pregunta a quiénes debe bautizar la iglesia y verá que por sí solo le va a decir a gente grande. Y de hecho, te va a dar la Señor. Sí, de hecho, también el bautismo de la doctrina. Sí. Pues para nosotros son textos muy claros, para nosotros. Para los paidobautistas, no son textos muy claros. Nos vemos a las 8:30 y en esa media horita que nos queden, seguimos. Por todo este estallido de una reforma del romanismo, de la Iglesia romana, y las denuncias que se estaban haciendo de la corrupción, la manipulación del clero, impactó a toda la región y en Zúrich se levanta un grupo que va a ser conocido como el Grupo de los Hermanos, donde Zwinglio va a tener una participación bastante activa en el grupo. Incluso se dice que Zwinglio es un maestro y director del Grupo de los Hermanos. Él va a estar presente en ese primer momento de formación teológica de esos hermanos. Resulta que ese grupo de los hermanos de Zúrich, en un principio guiados por Zwinglio, van a empezar a tener diferencias con él, con el propio Zwinglio. Y la diferencia más grande es el bautismo. Esa va a ser la diferencia. No es la única, pero va a ser la determinante. No es la única diferencia. Ahora les digo cuál otra, que también va a llenar a Zwinglio un poquito de ira contra los hermanos, la sociedad o la comunidad de los hermanos en Zúrich. Pero la más grande es el bautismo. Hombres como Conrado Grebel y Jorge Blago no ven en el Nuevo Testamento una prescripción sobre el paidobautismo. O sea, ellos abren su Nuevo Testamento y no lo ven. Claro, la sorpresa de estos hombres, que reciben estos hombres, es que ellos piensan que la reforma de Zwinglio va a tener tanto alcance y tanto impacto que incluso el paidobautismo iba a ser corregido en Zúrich.
La sorpresa que ellos se van a llevar es que Zwinglio responde atacándolos. O sea, en lugar de Zwinglio responder, que ellos esperaban, revisando el tema del paidobautismo, Zwinglio los va a atacar. O sea, va a ser un tema que lo va a molestar profundamente. Y los hermanos suizos de Zúrich se van a dar cuenta que definitivamente no hay ningún tipo de esperanzas con Zwinglio para reformar el bautismo. Ellos querían que hubiese una reforma en los sacramentos. ¿Sí? Zwinglio había introducido una reforma en la cena. Fue muy claro, pasar de una transubstanciación a un simbolismo sacramental es como, wow, o sea, es una nueva lectura de la cena. Ahora falta el bautismo, ¿no? O sea, ya decimos la cena, ahora va por el bautismo. Pero ahí ellos vieron que la situación fue diferente, fue un tanto compleja y Zwinglio no accede a reformar el bautismo. Entonces, los hermanos suizos empiezan a responderle a Zwinglio desde un punto de vista político. Es decir, al parecer te mantienes firme con tu paidobautismo por una teocracia. Y eso, en cierta manera, empezaba a tener sentido para los hermanos suizos. Les voy a explicar. ¿Qué ha sido el cantón de Zúrich durante toda la vida? Ha sido un cantón romanista. Todo niño que nace en este cantón por nacimiento es romanista. Por ende, tiene que ser bautizado. ¿Entienden el punto? O sea, hay un paidobautismo político. Finalmente, yo bautismo a mi niño porque nace en un país paidobautista. ¿Sí? Como si fuera una norma, una ley. Entonces, los hermanos suizos le van a decir a Zwinglio, esa es su posición del bautismo. O sea, le están queriendo decir, tú te mantienes en el bautismo porque quieres seguir apoyando una teocracia. Y esa viene a ser la segunda diferencia que van a tener con Zwinglio, que los hermanos suizos de Zúrich van a abogar por un separatismo. Esperaban que Zwinglio diera ese paso. Ya venimos reformando ciertas cosas, reformamos la cena, falta la reforma del bautismo y la reforma entre la relación de la iglesia y el Estado. Entonces, ellos qué creí que esperaban que Zwinglio se separara completamente del Estado. Ahora, ¿cómo muere Zwinglio? Defendiendo el Estado, o sea, muere de parte del Estado, defendiendo un territorio que él consideraba ahora un territorio antirromanista. Y como es un territorio antirromanista, tengo que alzarme en armas para defenderlo. Y eso es tener una relación estrecha entre iglesia y Estado, como una especie de teocracia, en otras palabras. Este territorio es antirromanista. Todo el que nazca en este territorio debe sujetarse a un antirromanismo y no nos pueden obligar a cambiar. Y si nos vienen a obligar, tenemos el derecho de defender lo que somos, así sea por la espada. Y así muere Zwinglio. Los hermanos suizos no estaban de acuerdo ni siquiera con los mercenarios. También cuestionan a Zwinglio sobre eso, porque Zwinglio estaba de acuerdo con el trabajo de los mercenarios, ¿no? Ellos no, ellos van a decir qué sentido tienen los mercenarios en toda esta historia. O sea, como que hay un ejército que trabaja suelto a la voluntad de Roma o a la voluntad de los reyes más importantes o a la voluntad de un gobernante de un parlamento. Es decir, por defender convicciones personales o que no. Pues el ejército tiene que cumplir una labor netamente política. O sea, los hermanos suizos no abogaban porque el ejército defendiera nuestras creencias religiosas. El ejército está ahí es para protegernos en asuntos políticos, no religiosos. Zwinglio seguía viendo al ejército como un protector de la fe. Y eso lo creía también Lutero en parte. O sea, como que la labor del Estado es velar por la integridad de la iglesia. Ese es el punto. O sea, el Estado es una institución establecida por parte de Dios para mantener el orden en la sociedad civil. Pero si la iglesia hace parte de esa sociedad civil, el Estado debe proteger a la iglesia. Esa es la idea. Y eso fue lo que Lutero pensó de los príncipes alemanes cuando él fue protegido. Algunos dicen que Lutero nunca erradicó esa idea porque él fue protegido
por el Estado, o sea, fue protegido por el elector, ¿sí? De Roma. Entonces, Zwinglio pensaba algo muy parecido a Lutero, pero los hermanos suizos decían, o sea, el ejército defiende asuntos políticos, no defiende la fe. Entonces, si nos vienen a matar por causa de la fe, debemos entregarnos. Que nos maten. Ellos abogaban por eso. Si nos vienen a matar, que nos maten. Es decir, no hay por qué armarnos en armas y defender nuestra fe a través de la sangre. O sea, no tiene sentido. Todo eso irritó a Zwingli, lo irritó, no estuvo muy de acuerdo, y es él el que de manera peyorativa les llama anabautistas. Es Zwingli el que los llama así, o rebautizantes, y los rebautizantes, ¿no? Ahora, algo que quiero aclarar, esta primera generación de anabautistas dirigida por Conrado Grebel y Jorge Blaro fue una generación mucho más bíblica. Esta generación fue bíblica. ¿Sí? Todos sus argumentos trataban de tener algún fundamento bíblico o teológico. Y ellos se destacaron por eso. Y sus enfrentamientos con Zwingli respecto al bautismo, la relación de la iglesia y el Estado, tienen que ver con asuntos bíblicos, o sea, doctrinales. Hay un problema. Conrado Grebel y Jorge Blaurock tienen que superarlo. Vamos a ver si ustedes analizan ese problema conmigo. Concluimos que la escritura no respalda un paidobautismo y todos hemos sido bautizados de niños. ¿Qué debemos hacer? Rebautizarnos, porque ese bautismo de niños no es válido. ¿Quién nos bautiza? ¿Quién nos debe bautizar? ¿Entienden el problema? No. Piensen. Póngase usted en esa época. Usted descubre que no existe el paidobautismo. O sea, que ese bautismo con el que lo bautizaron de niño no fue válido. Ahora ve que es un mandato bautizarse. Pues usted se tiene que bautizar de nuevo. ¿A dónde va para que lo bautice? Porque aún no era no había una iglesia bautismo. No, ese es el problema. ¿A dónde va? Pues si usted va y le toca la puerta al sacerdote, lo manda a la hoguera por hereje, por negar el bautismo. Zwingli estaba irritado ya, estaba molesto. Incluso Zwingli los persigue también en Zúrich, los va a perseguir. ¿A dónde va usted? ¿Qué hace? Entonces, los anabautistas aplican una norma que probablemente los bautistas también aplicamos. Tratan esas cosas que nos identifican en la historia y asociaciones. Y es que estos hombres eran muy pensantes. Entonces dijeron, venga, ¿quién bautizó a Juan el Bautista? Entonces siempre hay un primero que no es bautizado por nadie. Siempre hay un primero que no es bautizado por nadie. O sea, que tiene que empezar a bautizar. Siempre hay un primero. Juan el Bautista fue ese primero que empezó a bautizar. Entonces, tiene que haber un primero. Entonces, Conrado Greve le dice a Jorge Blarro, bautíceme usted. Y una vez bautizado, yo lo bautizo a usted y bautizo a todos. Y eso es lo que va a pasar. Jorge Blarro va a bautizar a Conrado y Conrado va a bautizar a Blarro y a partir de ahí van a bautizar al resto de hermanos. Claro, un elemento. Eran líderes de la comunidad. Eran estudiosos bíblicos. Ese es un punto importante porque no están practicando un sacramento por serlo. Tenían convicciones y claridad. Eso mismo va a pasar con los bautistas particulares. Lo mismo. ¿Quién los va a bautizar? No van a ir a donde los anabautistas para que los bauticen. No hay registro histórico de que eso haya ocurrido.
ni tampoco hay registro histórico de que los bautistas generales los bautizan. Se bautizaron igual. Es decir, bautízame tú a mí, yo te bautizo a ti, y empezamos a bautizar, a rebautizar a todo el mundo, como Juan el Bautista. Esa fue la misma técnica que utilizaron, y así la comunidad empezó a ser rebautizada. Todos estos hombres de esta primera generación, en su mayoría murieron martirizados por romanistas y por no romanistas. Ya ustedes saben a quién me refiero, por evangélicos. Tanto Zwinglio tuvo que ver, príncipes luteranos en Alemania mataron anabautistas también, y en otros territorios. Es más, fueron brutalmente perseguidos, brutalmente por Europa, condiciones muy miserables vivieron, muchos aguantaron hambre, en los inviernos crudos sufrieron porque eran exiliados continuamente, o sea, un tiempo, o sea, un martirio muy, muy, muy grande, esa primera generación. Ahora, ¿por qué se hicieron coger tanto odio? Si bien ir en contra del paidobautismo ya generaba, la hoguera posiblemente, lo que es una herejía. Recuerdan la acusación de Calvino a Servet también por ser antipaidobautista. Pero es que tanto protestantes después de los 30 y romanistas realmente les cogieron odio. O sea, fue una cosa de vida o muerte. O sea, hay que erradicar a los anabautistas. Y eso tiene que ver por lo que pasa con la segunda generación de anabautistas, que son los revolucionarios. Si bien los primeros eran bíblicos, los segundos eran espiritualistas. Bueno, digo bíblicos a los primeros en el sentido de que su argumento era bíblico, o salía, subyace de la escritura misma, pero los segundos eran espiritualistas. ¿Qué significa? Que esa segunda ola de anabautistas ya no era pacifista como la primera. ¿Se acuerdan lo que les dije con la primera? No hay por qué tomar una espada para defender la fe. Si nos vienen a matar, nos entregamos. La segunda ola de anabautistas no pensaba así. Ellos decían no. Si nos vienen a matar, nos defendemos. No eran pacifistas. Y se debe, supuestamente, a un cúmulo de experiencias espirituales recibidas por estos hombres. Owen Phillips, Melchior Hoffman, Munzer, el mismo Karlstadt, tuvieron que ver en que en sus comunidades se levantaron profetisas que empezaron a anunciar eventos futuros y hombres que veían visiones. Y entre tanto movimiento, es una especie digámoslo así, de pentecostalismo primitivo, aunque no es primitivo. Primitivo era el montanismo, siglo III. Digamos, un pentecostalismo en ese periodo de tiempo de la Reforma. Llevó a ideas como que Cristo mismo les había dado una orden, y era que Cristo les explica en qué consistía la verdadera reforma. La verdadera reforma no era magisterial. La reforma no es magisterial. ¿Magisterial qué significa? A través de la enseñanza, de la cátedra, de la instrucción. La verdadera reforma es radical. Ahí viene el término. Los primeros seguían abogando, digamos que por una reforma magisterial, como fue el caso del mismo Calvino, como fue el caso del mismo Lutero, porque ellos eran reformados magisteriales. Toda la reforma inicia es a través de la enseñanza, de la instrucción, de la educación. Nosotros no tenemos recuentos de que Calvino le dio la orden al ejército ginebrino a amenazar a todo aquel que no se convirtiera a Cristo. Eso no hay registro histórico ni de Lutero haciendo eso, ni nada. O sea, eran reformadores magisteriales. Pero ellos eran radicales, es decir, hay que ir con la espada. Y el reino de Dios se debe avanzar con la espada. Algo muy parecido como pudo haber ocurrido con los españoles, con los romanistas españoles,
en su avance y en su colonización en nuestro mundo también, con la espada. Estos hombres, como son radicales, van a ser iconoclastas. Van a ser iconoclastas. Icono, imagen, clastas de clasia, destrucción. Iconoclasia, destrucción de imágenes. Iconoclastas, aquellos que destruyen las imágenes. ¿Sí? Entonces van a ser iconoclastas. Ellos dicen radical. Entonces, Lutero, la reforma de Lutero, o sea, quedó corta. Ahora Zwinglio quedó corto. La verdadera reforma viene de parte de nuestra, de parte de nosotros. Entonces van por templos romanistas destruyendo imágenes públicamente. Ustedes saben lo que eso significa. Es encender a toda una sociedad romanista en contra de ellos mismos y que las autoridades eclesiásticas romanas usen a sus ejércitos y se genera toda una guerra civil. Y eso fue lo que ocurrió, guerra civil. Eso enardece a los romanos y enardece a los protestantes. Porque habían muchos protestantes que, bueno, no abogaban por la iconoclasia como tal, o sea, destruyendo imágenes, no abogaban por eso, incluso lo veían como un atentado a la memoria histórica de sus territorios, de sus países, de sus reinos, ¿no? Entonces, no estaban a favor de la iconoclasia. Entonces eso les llenaba de odio contra los anabautistas. O sea, esta generación de revolucionarios radicales, espiritualistas, como los llamó Lutero, e iconoclastas, produce el odio tanto de romanistas como de protestantes. Y bueno, la batalla fue a muerte. Pero para acabar de ajustar, Munzer dice que en Munzert, muy parecido Munzer y Munzert, dice que en Munzert Jesucristo regresará por segunda vez. Que esa es la ciudad del advenimiento de Cristo. Y ellos, nada pues parecido con la realidad, ¿verdad? De hoy, nada parecido. Estudiaron la Biblia, que tuvieron un par de visiones, unas profetizas, entonces empezaron a organizar y concluyeron en Munster, dentro del advenimiento. Eso se da por allá en el año 1527, 1528. ¿Qué va a pasar? Esta comunidad es bastante proselitista. Vámonos para Munster. Ahí viene Cristo. Cuando se fueron para Munster, que es una ciudad alemana, se dieron cuenta que la ciudad romanista. La ciudad tiene un sacerdote, tiene su templo romanista. ¿Qué hay que hacer? Si no se van por las buenas, lo sacamos. Viene el choque entre los anabautistas revolucionarios y los habitantes de Munster, y es un choque brutal. O sea, hay mujeres muertas, hombres muertos, niños muertos. O sea, es una masacre terrible porque ellos están conquistando la ciudad donde viene el Señor. Esa es la comisión, están conquistando la ciudad del advenimiento del Mesías. ¿Quién cree que ganó la batalla? La ganaron ellos. La ganaron, entraron a la ciudad, sacaron al sacerdote del pueblo, casi lo matan al sacerdote, y pasaron cosas horribles en esa ciudad. Hay historiadores que dicen que muchos anabautistas cayeron en pecados horribles. Muchos hombres anabautistas violaron a mujeres de ese lugar cuando entraron en armas. Y también se dice que crearon su propia comunidad en Munster hasta que llegara Cristo y se generó una ola de bigamia. Bigamia. Empezaron a tener dos esposas, ¿sí? Los hombres, y conformar familia de una manera tan extraña. Eso, ¿cómo no odiarlo? ¿Verdad? No, tampoco vamos a... Pero bueno, vamos entendiendo sí, vamos entendiendo el odio que se ganaron los anabautistas. El caso
es que ah, los romanistas no se quedaron con eso. No, señor, nos sacaron, vamos a volver. Y el sacerdote al que le perdonaron la vida regresa con un ejército. Imagínate todo el mundo esperando al Mesías cuando empiezan a escuchar las fuerzas militares. El emperador Carlos V, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, dice, o se van o se van. Y es la famosa masacre de Rusia. Entran las fuerzas de Carlos V y los matan a todos. Esperando el advenimiento del Mesías, fue el advenimiento del ejército del emperador Carlos V. Y eso queda en la memoria histórica de todos los protestantes. O sea, Anabautista yo, no, cuidado. O sea, no, Anabautista no, pero yo no, nunca, jamás. ¿Cómo? Ni pensarlo. De tal manera que cuando los bautistas generales y los bautistas particulares cuestionan el bautismo infantil, Anabautista, no me confunda. Y tienen que empezar a aclarar por eso, porque el odio y la fama que se ganan es terrible por toda Europa. Por eso siempre fueron expatriados, siempre, a partir de ese momento. Usted encontraba anabautistas en todas partes de Europa, comunidades pequeñas, salían, cuando se ponía muy complicado las inquisición o los tribunales inquisitoriales, entonces tenían que empezar a salir, a huir de un lugar a otro. Hubo para el siglo X, bueno, para el siglo XVI, cerca a los 50, ciudades de refugio protestantes. Y muchos protestantes eran un poco más pacifistas. Recuerden que Lutero no decía maten, o sea, no estaba de acuerdo con la pena de muerte. Entonces, hubo ciudades muy influenciadas por Lutero y por el propio Bucero, donde permitieron el ingreso de comunidades anabautistas y les perdonaron la vida, o sea, no los mataron. Y es interesante porque a Estrasburgo, donde está Bucero como pastor, le llega una familia anabautista. Le llega una señora de nombre Indelet y un señor de nombre Jean Lambert, la familia Lambert y la familia Burr. Ellos eran anabautistas con sus dos hijos, Judy la mayor y un niño pequeño. Llegan a la iglesia de Martín Bucero en Estrasburgo y se refugian en esa ciudad. Martín Bucero, que era un hombre más tranquilo, termina explicándoles el evangelio y esa familia abandona su anabautismo. En otras palabras, dejan de creer en el rebautismo y vuelven al bautismo infantil. Eso lo logra hacer Bucero en su iglesia en Estrasburgo. ¿Sí? O sea que les dieron como la posibilidad de habitar. Y a la muerte de Jean Lebrun, la viuda, Indelet de Boer va a ser pretendido en 1541 por un señor llamado Juan Calvino. Va a ser la esposa de Calvino, una ex Ana Bautista. Sí, pues eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a hablar un poquito de la búsqueda de la esposa de Calvino, ¿no? Lo que Calvino pedía para casarse y todo eso. Sí, bien, pero eso será mañana. De ese movimiento de revolucionarios, para ser justos con la historia, hubo muchos anabautistas fieles. No todos eran revolucionarios. Hubo anabautistas que se preocupaban por una correcta interpretación bíblica, por mantener, número uno, un credo-bautismo. Número dos, un separatismo. Y número tres, un simbolismo sacramental. ¿Sí? Van a seguir los principios de Conrado Grebel y Jorge Blaurock y muy influenciados también por Zwingli, sobre todo en el punto 3, simbolismo sacramental. La cena del Señor, un memorial
pero la iglesia debe separarse del Estado, son dos instituciones completamente diferentes que tienen dos guías diferentes y debemos renunciar al bautismo infantil. Esta es el corpus doctrinal de los anabautistas, digamos, más conservadores o más ortodoxos, entre los cuales serían los posteriores, de donde sale menos siglos. Entre él y muchos otros, para 1536, Menos Simons empieza a formar su propia comunidad de anabautistas que posteriormente serán llamadas menonitas. ¿Sí? Menonitas. Y su separatismo, pues va a ser puesto en práctica, ¿no? Su separatismo lo van a llevar a un extremo. Y el extremo de su separatismo es aislarse de la sociedad civil, porque representa el mundo y el creyente debe estar alejado del mundo. O sea que su separatismo no va a estar solamente en cuanto a la naturaleza de la institución del Estado de la Iglesia, sino que su separatismo también va a tener que ver con su vida, su práctica. Entonces se van a empezar a aislar a lugares remotos donde van a forjar sus propias comunidades y posteriormente de ahí subyacen comunidades Hamish que luego vienen a este continente y van a empezar a establecer sus comunidades en América incluso, sí, en el continente de América. Esa es la historia de los anabautistas que permanecieron, tienen su propia confesión de fe, la confesión de fe hecha por los primeros anabautistas, donde declaran su corpus doctrinal, y esa es la historia de ellos. De ahí que levanta odios entre romanistas y protestantes, pero entre nosotros como bautistas particulares, odios y amores, las dos cosas, odios y amores, porque en algún sentido, aunque como bautistas particulares, en mi opinión personal, no venimos directamente de ellos, sí hay muchas cosas que nos identifican a ellos. Sí, entonces hay odios y amores respecto a nosotros como bautistas, y quizá los que son paido-bautistas, pues solamente odios pueden ser. Si hay preguntas, ya mañana, vamos a ver, ya, mañana entramos a estudiar a Juan Calvino propiamente. Profesor, hay dos preguntas. O sea, una pregunta. Ajá. Creo que quedó en parte respondida. ¿Los Amish y los menonitas tienen alguna herencia anabautista? Ya, sí, ahí está, ¿no? Bueno, estaba. Menos Simons, tercera ola anabautista o movimiento posterior. Y yo tengo otra duda. En estricto rigor, la gran diferencia entre los bautistas particulares y los anabautistas separados. Explícate un poco más. Porque lo que se ve de los, no recuerdo cuál era el nombre de arriba, creo que eran como los iniciadores, la primera generación, y después, bueno, sacando los revolucionarios que entraron en la ciudad y tomaron y hicieron todo esto, pareciera que nosotros con los bautistas somos bautistas, creemos en el simbolismo sacramental y somos separatistas de cierta forma en el sentido de la separación entre la iglesia y el Estado. Entonces, ¿por qué se hace esa distinción entre anabautistas y bautistas? Por la época en la que se dieron los movimientos y por el desarrollo que tuvieron. Porque los anabautistas se dan primero que los bautistas se dan en Suiza. Los bautistas particulares se dan en Inglaterra. Y el desarrollo del anabautismo, mira cómo fue. Una ola pacifista, luego una ola más guerrillera, más radical, luego una ola más mística, como la ola de los menonitas, mientras que los bautistas particulares no tuvieron ese desarrollo. Incluso desde el principio, en el manuscrito Kiffin, que es uno de los manuscritos más antiguos de los bautistas particulares, ya había todo un corpus doctrinal de los bautistas en los cuales se mantuvieron siempre firmes, o sea, no hubo como una mutación en su desarrollo, siempre se mantuvieron firmes en su corpus doctrinal desde 1541 hasta la segunda confesión de Londres de 1689, o sea, mantuvieron una doctrina fundamental
Entonces son contextos diferentes, periodos de tiempo diferentes y un desarrollo diferente de su teología. Entonces por eso no pueden ser el mismo movimiento, tienen que ser movimientos diferentes. Pero se podría concluir que igual los bautistas de Inglaterra bebieron de esta corriente. Habría que explicar qué es beber. Eso es lo que hay que explicar, qué es beber, porque beber no es decir que los bautistas particulares fueron liderados o pastoreados o supervisados por anabautistas. No hay registro histórico de eso. Quizá que puede ser beber. ¿Tuvieron alguna aproximación a su literatura o a sus obras? Es posible. ¿Tuvieron algún acercamiento personal con anabautistas importantes en el siglo XVII? Es posible. Pero no podemos hablar de que hubo una fundación bautista particular hecha por los anabautistas. No hay un registro histórico o una supervisión anabautista, no hay un registro histórico para eso. Cuando tú estudias la Confesión de Londres de 1689, que son 32 doctrinas, te vas a dar cuenta que el corpus doctrinal de los bautistas particulares es más que esos tres pedazos. Incluso habían anabautistas unitarios, antitrinitarios. Y no solo anabautistas, sino que hubo una ola de arminianos, ojo, antitrinitarios. Y entre ellos estaba Simon Episcopus, el líder más prominente del arminianismo tras la muerte de Arminio a partir de 1610, y Simon Episcopus y Houghton Bogart redactaron la Confesión Arminiana en 1622, y ellos dos eran antitrinitarios y eran arminianos. Entonces hay muchas diferencias. Ya cuando tú estudias al bautista particular con el anabautismo, no, o sea, las diferencias son abismales. Lo que pasa es que tenemos cosas en común, pero las diferencias, digamos, de fondo son abismales. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sí? Y mira que no es novedoso Servet, que en algún momento fue identificado como anabautista, era antitrinitario. No sé si alcanzaremos a ver a Episcopus Wittenvogel a la remonstrancia, no sé. Ya lo estoy dudando, pero bien, vamos a ver si hace. ¿Algo más? ¿Final? ¿Listos? ¿Estamos listos? Nos vemos mañana a las 9. 9 de la mañana. 9 a 12, 2 a 4. 9 a 12, 2, 4. Empezamos a la 1 para que estén preparados. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo, por ellos. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por todas estas cosas que nos has venido enseñando. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos en la comprensión y asimilación de estas verdades y que sirvan en tu providencia para fortalecer también nuestra fe y nuestra confianza de que estamos en las manos de un Dios soberano, grande, sustentador, director de todos los eventos del mundo, no casual, sino causal. Todo tiene un propósito. Y gracias, Señor, porque el propósito que tienes para con nosotros siempre será bueno. Siempre será bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.